Mi querido amigo, bienvenido a tus clases de Historia del Perú y del mundo. Soy el profesor Vidal Celis y hoy iniciamos con el primer capítulo. Decía el gran Cicerón que la historia es la maestra de la vida y déjate guiar por la historia, por el pasado, por nuestra historia. Empecemos. La historia, para poder entenderla, hay que definir de dos maneras. Dos maneras, mi querido campeón. El primero sería la historia como ciencia y luego la historia como hecho. Pero vayamos a ver sobre la segunda, la historia como hecho. ¿Qué es la historia como hecho? Es todo acontecimiento. Son todos los procesos sociales desde el origen del hombre hasta nuestros días. ¿Qué cosas han pasado desde que aparece el hombre? ¿Qué eventos se han dado hasta hoy en día? Todo eso es la historia como hecho. Es como tu vida. Desde el momento que naces hasta el día en que vas a vivir, qué tantas cosas maravillosas habrás hecho. Habrá habido momentos de dolor, momentos de alegría, ¿verdad? Todo eso sería parte de tu vida. Y en el caso de la historia, sería pues la historia como hecho, la historia misma. Ahora, veamos el primer caso, la historia como ciencia. Esto es mucho más profundo, va mucho más allá al análisis, al estudio más científico, ¿correcto? Entonces, la historia como ciencia es definida como ciencia social que estudia los hechos del pasado humano. Mi querido estudiante, ¿cómo vas a entender esto? Que la historia estudia pues ese conocimiento de nuestro pasado. Pero conocer y estudiar nuestro pasado, mi querido amigo, tiene que seguir algunas reglas. Por ejemplo, acá debe ser sistemática. Quiere decir que debe seguir un orden, debe ser metódica, usar métodos, hijo mío, algo sencillo, usar métodos y verídica, porque la historia siempre tiene que acercarse a la verdad. No mitos, no leyendas, no ilusiones. No. Por tanto, la historia como ciencia se centra principalmente en tres tiempos, a la cual le vamos a llamar la triada de la historia: el pasado, presente y futuro. En este caso, al pasado solamente queda conocer, porque ya pasó, y el presente es entenderla a través de ese pasado. Entendemos nuestro presente, porque estamos acá. ¿Por qué? Ah, ya, porque ya pasó en el pasado. Algo sucedió en el pasado, por lo tanto, el presente es esta realidad que vivimos. Y por tanto, proyectarnos al futuro. ¿Verdad, mi querido amigo? Entonces, la historia como ciencia, no te olvides, es sistemática, metódica, verídica y además trabaja en función al pasado, presente y futuro. Y hoy, acompáñame a hablar sobre el gran Heródoto de Alicarnaso, un hombre sabio, el gran historiador, conocido como padre de la historia. Y pregunta, ¿quién lo llamó como padre de la historia? Lo llamó el gran Cicerón que ya mencionamos, ¿verdad? Él lo consideró como padre de la historia. Pero ¿cuál es la importancia de nuestro gran padre de la historia? Es que él investigó, indagó, preguntó los hechos de su momento, de su época. Podríamos incluso decir el gran influencer de la historia, ¿verdad? Entonces, una de las tantas afirmaciones que hizo este gran hombre Herodoto es que los dos ojos de la historia son el tiempo y el espacio. Qué chévere, ¿verdad? Muy bien, no te olvides. Ahora, recordemos algo muy importante. La historia trabaja en función a tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? La sociedad, el espacio y el tiempo. Y tú te vas a acordar y vas a decir tengo set, sociedad, espacio y tiempo. La sociedad somos nosotros, los actores. Dentro de ella engloban a héroes, engloban a jefes militares, a presidentes,
engloban a personajes importantes, incluso a la masa popular. En relación al espacio, es justamente el lugar, el lugar geográfico, y está muy relacionado con la geografía, es decir, el espacio es el lugar. Si a ti te invitan a una fiesta, te tienen que dar la ubicación para que tú vayas a asistir. Si no te dan la ubicación, no vas a poder ir, ¿verdad? Aunque intentes llegar a la fiesta, no lo vas a hacer. El espacio es tan fundamental dentro de los elementos de la historia, como también el tiempo, que es el tercer elemento. El tiempo habla de años, décadas, siglos, periodos, y está muy relacionado con qué ciencia. Sí, precisamente, con la cronología. Recordemos, si yo te pregunto, ¿cuándo? Entonces hacemos referencia al tiempo. Un ejemplo, la Revolución Cubana. ¿En qué año? 1959. ¿Qué siglo? Siglo XX, ¿verdad? Estamos señalando el elemento tiempo, ¿correcto? Entonces, no te olvides, los elementos de la historia son tres: sociedad, espacio y tiempo, íntimamente ligados, inseparables, como tú. Bien, vayamos ahora finalmente a analizar la historia como patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, se suele entender que patrimonio está relacionado con el dinero, con el lucro. No es tanto así. En la historia el patrimonio es un bien cultural, mi querido amigo. Entonces, la historia como patrimonio, en el caso peruano, sería toda herencia de carácter social y cultural. Y tenemos, recuerda, la historia como patrimonio tenemos de dos tipos. Hay una historia material y hay una inmaterial. La material son todo tipo de patrimonios, ya sean arqueológicos, legados, bienes como artes, trabajos de diferente tipo. En cuanto a inmateriales, hablamos de folclore, tradiciones, cuentos, danzas, músicas, entre otras. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, en el Perú, ¿cómo se llama la institución que se encarga de proteger, de resguardar el patrimonio cultural? Sí, precisamente, se llama el Ministerio de Cultura. Claro, el Ministerio de Cultura es esta institución que va a proteger el patrimonio nacional, el patrimonio cultural, lógicamente a través de las leyes. Pero recuerda, amigo mío, recuerda que además están otras instituciones, como por ejemplo la Biblioteca Nacional del Perú, que protege el fondo bibliográfico, los libros. En tanto, el Archivo General de la Nación protege el fondo documental, todo tipo de documentos. Si yo te menciono el libro de Jorge Basadre, sería fondo bibliográfico correspondiente a la Biblioteca Nacional del Perú. Pero si te digo, el Acta de Independencia del Perú sería parte del fondo documental del Archivo General de la Nación. Hasta acá. ¿Entendiste el tema? Espero que sí. Nos vemos en el siguiente video.